Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Macarena Gatica. Soy socia de Alessandria Abogado y a cargo del área de tecnología, protección de datos y ciberseguridad. Conmigo hoy día está María Ignacio Ormeño. Ella es asociada de la misma área y las dos vamos a estar, le vamos a hacer este webinar sobre la gestión de riesgo. Algunas recomendaciones que yo sé que todos lo conocen, pero que nunca están de más después de harto tiempo que estuvimos, ¿cierto?, todos conectados, nunca está de más. Mantengan su micrófono apagado, pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. También al final vamos a dar la opción de que puedan abrir sus micrófonos y hacer las preguntas a viva voz si ustedes quieren o si prefieren dejarlas escritas en el chat. Esta sesión va a ser grabada para poder luego compartirles la grabación y que les pueda quedar un registro, ¿ya? Si alguien tiene algún problema con la grabación, puede mantener su cámara apagada, ¿ya? Pero va a ser grabada y les debe haber aparecido la notificación. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este webinar. Como les dije, vamos a cambiar. En el marco del mes en que celebramos la protección de datos personales, que es el día 28 de enero, quisimos hacer un ciclo de webinars que si ustedes pensaron que íbamos a hablar de lo que es un dato personal, lo que es un dato sensible o lo que es el tratamiento de datos, este no es el webinar, se equivocaron, hoy día estamos un paso más adelantado. Llevamos varios años hablando de los conceptos más básicos, hoy día queremos ir más de alguna manera más profundo en lo que son los análisis y lo que implica darle cumplimiento al estándar que contempla el proyecto de ley, ¿ya? Este primer webinar es sobre gestión de riesgos y la próxima semana, bueno, obviamente que riesgos asociados a protección de datos, y la próxima semana, el día miércoles, junto a otro abogado del estudio, que es Jaime Ursúa, que es de nuestro equipo, vamos a hablar de los nuevos requisitos del consentimiento, ¿ya? Si no se han inscrito, aprovechen de inscribirse. Vamos a ir compartiendo en el chat algunos links. Ahora va a aparecer en un ratito, ¿cierto?, el link para que también se puedan registrar para el segundo webinar. Cuando hablamos, quiero que hoy día pensemos bien con una mirada de riesgo, ¿ya? Obviamente que lo vamos a llevar a nuestro campo, que es de protección de datos, pero lo importante es que entendamos qué es riesgo, y en realidad riesgo es una contingencia de que ocurra un daño, ¿cierto? Es la eventualidad de que algo ocurra. Cuando ya nos llevamos este riesgo a materia de una industria, de una empresa, nos encontramos que tenemos un riesgo operativo, ¿cierto? Un riesgo operacional, que es aquel que sufre una empresa derivada de las posibilidades de un fallo de su propio funcionamiento. Hoy día vemos normas específicas que regulan el riesgo operacional, ¿ya? Y que, por ejemplo, tenemos en materia de servicios financieros, que es la RAN 2010, ¿cierto?, que es riesgos operacionales y de seguridad de la información. También lo tenemos en materia de seguro, con la norma de carácter general 454. También lo tienen, por ejemplo, las cajas de compensación. Hoy día hay una preocupación que va más allá. ¿Qué pasa? El regulador se está preocupando de que exista efectivamente que la empresa, esta organización, logre asegurar de alguna manera o garantizar el cumplimiento y la continuidad operacional, ¿ya? Luego tenemos el riesgo normativo, que estamos hablando de estas consecuencias, estos impactos negativos que puede tener una empresa como consecuencia de que no cumplimos una norma, ¿ya? Muchas veces este incumplimiento normativo también nos puede llevar muy aparejado con el riesgo operacional. Como lo dije antes, hay ciertas normas que ya lo regulan. Entonces, vamos a ver hoy día de estos efectos que producen a la empresa, no solamente una empresa, pensemos que hay organizaciones que son fundaciones, que también, o incluso el Estado, ¿cierto? Sabemos que el proyecto de ley y la ley vigente son aplicables no solamente a las empresas, sino también a las fundaciones y a los órganos del Estado. Esto es más o menos una relación simple, no quisimos ponerlo muy complicado, de cómo se presenta, ¿cierto? Tenemos al titular de datos siempre en el centro, eso es lo que deberíamos tener, y este titular le entrega los datos
a un responsable, y este responsable, que pensemos que puede ser una empresa, lo comparte con empresas relacionadas, y ojo que el titular de datos también pudo haber entregado a la empresa relacionada, y de ahí pueden también llegar compartirse con quien nosotros hemos definido como responsable del tratamiento de datos en una relación. Este responsable, como es muy responsable, ya tiene a su delegado de protección de datos o a su DPO, que vela, ¿cierto?, por el cumplimiento de la norma. Ya vamos a ver bien cuál es el rol que tiene este DPO en esta relación o en este ecosistema de gestión de riesgo. Luego tenemos el encargado del tratamiento de datos, porque sabemos que seamos el Estado o seamos una organización sin fines de lucro o empresa, tenemos personas que tratan datos por cuenta de nosotros, ¿ya? Y esta es una relación, como dije, simple, porque muchas veces se puede complejizar dada la relación que puede existir o el tipo de negocio. Ahora, ¿a qué nos referimos con autorregulación y compliance? ¿Por qué lo estamos levantando? Porque fíjense que esto viene en esta materia del reglamento europeo. Lo que busca la autorregulación es un mecanismo eficaz que permita a la empresa demostrar que son responsables, que tienen una debida diligencia en un cumplimiento normativo. Eso es, debemos garantizar eso. Hoy día ya lo tenemos en distintas materias, ¿cierto? En prevención de delitos como son la responsabilidad penal, los delitos económicos, en protección al consumidor, en protección de datos, libre competencia. En distintas materias hemos visto que ya está contemplado o implementado este concepto de la autorregulación. ¿Y por qué? De alguna manera el legislador le dice al obligado, por la normativa que se trate, usted tiene que garantizar y mantenga, ¿cierto?, el cumplimiento normativo. De esta manera, se establecen normas que tienen estándares de carácter generales que van dando una base. Sin embargo, la empresa puede ir cambiando y la ley se puede mantener, ¿ya? Y la empresa se va adecuando a las diferentes necesidades que tiene, a los negocios y a las complejidades que puede presentar. Le voy a poner un ejemplo simple que a nosotros nos pasó con un cliente acá en Alessandri. Era un retail que en ese momento, para la pandemia, solamente tenía solamente tenía locales físicos a través de los cuales vendía sus productos, y rápidamente con la pandemia se da cuenta que tiene que tener un canal digital, un e-commerce, de lo contrario obviamente habría desaparecido, y crea el e-commerce. Sin embargo, se da cuenta que sus riesgos cambiaron. Y no solamente riesgos, hablemos en términos generales de la empresa, sino también en materia de datos personales. Se empieza a dar cuenta que hoy día tiene mucho más información de quiénes son sus consumidores, ¿cierto? Porque quizás antes, si no tenía un programa de fidelización, no sabía quiénes estaban comprando. Hoy día sabe quién es, qué método de pago utiliza, la edad del consumidor, ¿cierto?, de los productos que estaba comprando. Por lo tanto, comienza a adquirir mucho más información y se da cuenta que requiere mayores controles para poder garantizar el cumplimiento de la norma. Ahora, el artículo 48 del proyecto de ley es clave, fíjense, porque dice que el responsable del tratamiento de datos debe adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de infracciones establecidas en la ley. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una debida diligencia. Es una conducta proactiva, preventiva y continua. Fíjense que aquí todavía no estamos hablando de la exigencia, más que la exigencia de la posibilidad de tener un plan de cumplimiento, un programa de cumplimiento, un modelo de prevención. Pero aquí ya hay un mandamiento de la ley que nos dice, usted tiene que adoptar medidas de carácter preventivas para garantizar. Y esto es clave. Aquí tenemos presente esto que es la autorregulación, ¿ya? De manera que no podemos sentarnos y esperar que algo ocurra para que podamos tomar medidas, ¿ya? Tenemos que actuar en forma preventiva y proactiva. Bueno, y como decía Macarena, de actuar de forma proactiva y preventiva, el proyecto de ley, aquí estamos hablando del proyecto de ley de datos personales, ¿ya? El proyecto de ley de datos personales, como vimos aquí anteriormente, dice que debemos adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de infracciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué mecanismos nos da el proyecto de ley? Uno de los mecanismos
establece que los responsables de datos pueden voluntariamente adoptar un modelo de prevención de infracciones. ¿Y en qué consiste este programa, este modelo de prevención de infracciones? En un programa de cumplimiento, como se mencionaba anteriormente. Este programa de cumplimiento es un programa que va a ser voluntario. Sin embargo, a pesar de ser voluntario, quizás es uno de los mejores mecanismos que vamos a tener a disposición para poder cumplir con las obligaciones que tiene el responsable de que dentro de la institución no se cometan infracciones a la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, es un mecanismo que es voluntario, es un mecanismo que, a pesar de ser voluntario, debe ser certificado por la Agencia de Protección de Datos Personales, que va a ser esta nueva institución que crea este proyecto de ley de datos personales. Es un atenuante en caso de infracción. Es decir, aquí tenemos un beneficio. A pesar de ser voluntario, si nosotros lo tenemos y a pesar de tenerlo cometemos una infracción, esto puede atenuar nuestra responsabilidad. Esta certificación se da por un plazo de 3 años. Sin embargo, puede ser revocado. ¿Ya? Puede ser revocado por varias causales que no nos vamos a referir en esta sesión. Sin embargo, hay una causal que con Macarena lo estuvimos conversando y es bastante importante, que es por revocación por resolución de la agencia. Es decir, a pesar de que la agencia nos dio una certificación porque nosotros en ese minuto estábamos cumpliendo con la ley, luego la infringimos. Entonces aquí volvemos a que tenemos que tener un monitoreo o una regulación continua dentro de la institución y de manera preventiva. Y aquí me salté un punto que es instrumento vivo. No sé si les suena esta palabra, pero instrumento vivo nos referimos a que no vamos a tener solamente el programa de cumplimiento, nos certificó la agencia Check, y luego lo dejamos de papel, no capacitamos dentro de la empresa, no informamos la existencia de este programa de cumplimiento, no ejercemos controles y no auditamos dentro de la empresa de que se esté llevando a cabo efectivamente lo que nosotros regulamos dentro del programa de cumplimiento. No sé si se acuerdan aquí el caso, esto es en otra materia, en materia de libre competencia, pero no sé si se acuerdan el caso de los supermercados y los pollos, donde estos supermercados sí tenían ciertos programas de cumplimiento, pero en realidad la autoridad estableció que estos programas de cumplimiento eran de papel. ¿Por qué? Porque en realidad no se habían implementado dentro de la empresa ni los trabajadores habían sido capacitados respecto de ello. Ignacia, y la palabra que utiliza la Fiscalía, el concepto, dice que de los 3 supermercados, 2 de ellos tenían modelos de cumplimiento que eran no creíbles, es decir, que no correspondían a la realidad que en ese momento estaba la empresa, es decir, no era un documento vivo. El documento vivo significa que lo vamos a estar revisando, que podemos adecuarlo. Imagínense en este cliente que yo les comenté, que si hubiese tenido un plan de cumplimiento, necesariamente habría tenido que adecuarlo para incorporar estos nuevos riesgos, este nuevo servicio que estaba prestando, que si bien era la venta de productos, ¿cierto? Por menor, hay un cambio sustancial porque tiene un canal de ventas nuevo y que modifica su matriz de riesgo, ¿ya? Y es fundamental, fíjense que nosotros siempre con la María Ignacia en Alessandri comentamos que no basta con escribirlo. Alguien dice por ahí que detrás de cada abogado hay un lindo poeta, ¿cierto? Y que podemos escribir muy bonito, pero si no lo capacitamos y los trabajadores no lo hacen suyo y establecemos controles y vamos viendo si efectivamente se está cumpliendo el plan de cumplimiento, vamos a llegar a la conclusión que es un documento muerto, ¿ya? Y esto es básico, ¿ya? Y por otro lado, este documento tiene que corresponder a la realidad de la empresa o la organización. Todas tenemos culturas y naturalezas diferentes, ¿ya? Y la mejor forma es para que los trabajadores, nosotros que componemos las organizaciones, lo hagamos nuestro, es que responda a nuestra propia naturaleza, ¿ya? Perdona, María Ignacia. No, no te preocupes. Ya. Luego, este proyecto de ley, además de establecer la posibilidad de que los responsables voluntariamente adopten este programa de cumplimiento, establece cuál es el contenido del programa de cumplimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es este contenido? En primer lugar, designar un delegado de protección de datos y establecer cuáles van a ser los medios y las facultades que este tiene. Más adelante vamos a comentar quién es este personaje y cuáles son las facultades que también el mismo proyecto establece. También tenemos que identificar cuál es el tipo de información que la entidad trata, el ámbito territorial. Pensemos en el ámbito territorial
por ejemplo, que nosotros no solamente hacemos tratamiento de datos personales en Chile, sino que también en otros países, o compartimos información o nos comparten información desde el extranjero. Entonces nosotros tenemos que, dentro de nuestro programa de cumplimiento, establecer ese ámbito territorial, y si es que esto llega a cambiar, como decía Macarena, si hoy día no trabajamos con el extranjero, pero mañana sí lo hacemos, tenemos que ser capaces de modificar eso también dentro de nuestro programa. También establece cuál es el tipo de datos, si nosotros tratamos, por ejemplo, datos de menores de edad, datos de salud, datos biométricos, de contactabilidad, tenemos que incorporarlo en este programa, y cuáles son las características de los titulares, es decir, qué tipo de clientes tenemos nosotros, por ejemplo, o qué tipo de pacientes, qué tipos de asegurados. Luego está la identificación de las actividades o procesos que hace la entidad y que pueden incrementar o generar un mayor riesgo dentro de sus actividades. Y aquí tenemos dos mecanismos. Uno es el RAT y el otro es el PIA. El RAT es un registro de actividades de tratamiento, es decir, dentro de la empresa se establecen mecanismos para poder identificar cuáles son todos los tratamientos de datos que yo hago. Por ejemplo, viéndonos el ejemplo del extranjero, yo comparto datos con este país. Los datos que comparto son los siguientes. Estos son los responsables en este país. Entonces, esa información se puede poner en un documento que se llama Registro de Actividades de Tratamiento, y de esa forma podemos ir teniendo una buena calidad del dato y podemos ir teniendo trazabilidad de qué dato tenemos. Y respecto al PIA, que es un Privacy Impact Assessment, más adelante les vamos a comentar de qué se trata, ¿ya? Luego, reglas, protocolos y procedimientos que prevengan estas infracciones, obviamente. Mecanismos de reporte interno sobre el cumplimiento y reporte a las autoridades, ya sea la Autoridad de Protección de Datos, la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, si correspondiera, u otra entidad relativa a la protección de datos personales. Y este punto, me quiero detener en este último punto, la existencia de sanciones administrativas internas. Aquí suena súper duro decir castigos, pero si ustedes lo piensan, si nosotros establecemos en un programa de cumplimiento que en caso de incumplimiento, en caso de infracciones, vamos a tener X sanción, y después en realidad un trabajador comete una infracción y no pasa nada, tenemos que tener en consideración que tiene que haber una consecuencia respecto a esos actos, porque si no, volvemos a que no estamos con un instrumento vivo, sino que es un instrumento muerto y que solo está en el papel las sanciones. Y para eso me voy a saltar a la diapositiva siguiente, porque estas regulaciones contenidas en el modelo tienen que incorporarse tanto en el contrato de trabajo como en el reglamento interno, ¿ya? Y que se incorporen no es solo de papel, sino que tiene que haber una consecuencia en caso de incumplimiento. Y es materialización de la debida diligencia, ¿cierto? ¿Por qué? Si tenemos un plan de cumplimiento y tenemos políticas que dicen que determinan el actuar de la organización en temas de tratamiento de datos, ¿qué hacemos cuando hay un colaborador que no lo cumple? ¿Ya? Y esto es parte de, tenemos una norma, capacitamos y luego fiscalizamos o controlamos si se está cumpliendo. ¿Qué hacemos? Si reiteradamente un colaborador comete un error, no cumple una política y no hacemos nada, ¿dónde está nuestra debida diligencia para poder aminorar ese riesgo? Porque ya está la contingencia, ¿cierto? La persona no cumple. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, que es algo que nos ocurre a todas las organizaciones, les ocurre que hay personas que no hacen las capacitaciones o bien las reprueban. Algo tenemos que hacer respecto de ese universo de personas que no tuvieron la capacitación. Fíjense que hay un caso en Inglaterra de una cadena de supermercados, esto ocurrió hace un par de años atrás, de la cadena de supermercados Morrison, donde se produce una filtración de datos de trabajadores de un número importante, de todos los trabajadores de esa cadena de supermercados, porque hay una persona que trabaja como analista contable y accede a una información, se le llama la atención, de alguna manera se le corrige, y a pesar de eso, el trabajador vuelve a cometer y es un ilícito al final, porque filtra una base de datos, como les digo, de todos los trabajadores de esa compañía. Ahora, es la primera acción de clase que se produce en Inglaterra por temas de protección de datos, y es ejercida por los trabajadores respecto a la empresa,
ya de su responsabilidad. Esto pasó todas las instancias y llegó, digamos, hasta la última, y la empresa fue liberada de responsabilidad. El trabajador sí fue condenado por delito informático y así terminó. Ahora, ¿por qué la empresa fue liberada de responsabilidad? Porque era una responsabilidad indirecta del trabajador y además que logró probar que había hecho la debida diligencia para tratar de prevenir ese hecho. Ahora, vamos a pasar entonces ahora a conocer más de quién es este delegado de protección de datos personales, o que en inglés se llama el Data Privacy, perdón, el, el DPO, ¿ya? Data Protection Officer. Gracias, se me cruzaron las neuronas. Entonces, vamos a saber un poquitito más. El proyecto de ley le llama delegado de protección de datos, ¿ya? Generalmente todos le decimos en realidad DPO. Ahora, para entender quién es este personaje, cuál es su rol, es interesante también ver otros roles que hay en las organizaciones. ¿Y por qué lo decimos que son distintos? Porque no puede, el delegado de protección de datos no puede tener el sombrero de gobierno de datos o del CISO, que es el Chief Information Security Officer, que es aquel que vela por la seguridad de la información. ¿Y por qué? Porque existe un conflicto de interés, ¿ya? Por eso no puede tener este doble rol, pero sí van a actuar muy coordinadamente, ¿ya? Porque pensemos, por ejemplo, desde el punto de vista de gobierno de datos, ¿cierto? Que es aquel que garantiza que la organización cuente con datos que le sirvan al negocio. Lo estoy definiendo en términos bien simples. Y en ese sentido, gobierno de datos, cuando clasifica, etiqueta su información, tiene que tener presente una mirada de protección de datos. De lo contrario, puede que esté accediendo a información y van a estar disponibles a la organización y digamos, datos de calidad, pero que pueden significar un incumplimiento de la normativa de protección de datos. Por otro lado, el encargado de la seguridad de la información, obviamente que va a cuidar nuestros datos, ¿cierto? Y por eso digo que tiene una relación. Sin embargo, no puede cumplir el mismo rol, de lo contrario sería el gato cuidando la carnicería, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos estos tres roles, si bien hay organizaciones que no lo tienen definido, porque puede ser que por un tamaño no lo tengan o que lo tengan externalizado. Recordemos eso, que el delegado de protección de datos se puede externalizar y puede tener varios sombreros, siempre que no sean un conflicto de interés, ¿ya? ¿Quién es entonces este delegado de protección de datos? Es un garante del cumplimiento de la normativa. Vamos a ver que tiene esta norma, perdón, esta definición la sacamos de la Agencia Española de Protección de Datos. Los invito a revisar la página de la agencia, es muy buena en recursos, y nosotros como país miramos mucho a la agencia, lo miramos como un rol, perdón, como un ente a quien seguir, ¿cierto? Nosotros somos unos seguidores de la agencia. Es importante también tener conocimiento de cuáles han sido los pronunciamientos que ha tenido, por dónde comenzó la agencia el cumplimiento de la fiscalización, no solamente el reglamento europeo, ¿cierto? En este momento, recordemos que antes estaba la LOPD, que se basaba en la directiva 9546, que era la normativa anterior de la agencia, normativa anterior de protección de datos en España, ¿ya? Y en ese sentido nos va creando de alguna manera alguna experiencia o cultura que nosotros no tenemos en Chile. ¿Cómo podemos esperar que se comporte una agencia de protección de datos? Y nuestra naturaleza es muy parecida en cuanto a organización gubernamental con la Agencia de Protección de Datos española. Entonces, ojo que esto no sustituye el rol que tiene el ente regulador, que va a ser la Agencia de Protección de Datos. Su principal labor, ¿cierto?, es garantizar el cumplimiento de la norma. Esa es su principal labor. Fíjense en este dato que está publicado en la agencia española, porque allá tienen que inscribirse los delegados de protección de datos o este DPO. Ya al 10 de enero del 2023 existían
más de 100.000 delegados de protección de datos registrados. Acuérdense que ellos tienen que tener una certificación. 91.000 y fracción corresponden al sector privado y 9.000 al sector público. Para que nos demos una idea hacia dónde vamos a ir caminando nosotros también, ¿ya? De aquellas empresas que, recordemos que el reglamento europeo establece cierta obligatoriedad de un delegado de protección de datos, en nuestro caso no, es facultativo, allá hay ciertos rubros, ¿cierto? O atendido al riesgo que tiene, por ejemplo, en relación a la cuantía de datos o a la naturaleza del dato o al titular del dato. Imaginémonos que somos un colegio, que solamente tenemos menores de edad, o somos un hospital, ¿cierto? Obviamente que en la naturaleza del dato o del titular, en el caso del colegio, eleva el riesgo y exige un DPO. Bueno, Luego, ¿cuáles son los aspectos relevantes que debe tener un DPO? En primer lugar, como dijimos y dijo recién Macarena, es facultativo, ¿verdad? Es facultativo a diferencia de lo que ocurre en España. Sin embargo, a pesar de ser facultativo, si es que nosotros queremos tener un programa de cumplimiento, en ese caso es obligatorio tenerlo, ¿ya? Según lo que establece el proyecto de ley. Esta entidad o esta persona dentro de la institución debe ser designada por la máxima autoridad de la organización y tiene que tener autonomía para poder tomar decisiones. Eso es muy importante. Y puede desempeñar otras atribuciones siempre que no exista un conflicto de interés. Aquí yo les voy a poner un ejemplo distinto al que dijo Macarena respecto del CISO y respecto del gobierno de datos, que como ya bien dijimos, existe un conflicto de interés. Pero imaginémonos que tenemos un DPO y a la vez el DPO es el gerente de marketing. Entonces, un DPO y que a la vez sea un gerente de marketing, en realidad no puede ser eso, porque el DPO es quien va a fiscalizar que dentro de la empresa se traten los datos según lo que establece la ley y según los protocolos o procedimientos internos que determinó la empresa. Y por otro lado, el gerente de marketing va a ser quien envíe, no él directamente, pero quizás su equipo, quien envíe comunicaciones promocionales y haga tratamiento de datos personales. Por lo tanto, no podría el DPO tener la misma calidad de gerente de marketing o tener algún cargo asociado a marketing. Luego tenemos también que un aspecto relevante es que si es que estamos frente a un grupo empresarial, es decir, un grupo de empresas que se compone por otras varias empresas, puede existir solamente un delegado de protección de datos personales. No necesitamos uno por cada empresa. Sin embargo, aquí volvemos a la característica de que debe ser autónomo, porque si es que no es autónomo y estamos frente a un solo DPO que existe un grupo empresarial muy grande, va a ser muy difícil que pueda cumplir con su rol. Y Ignacia, luego, dime. Ignacia, hay una pregunta que prefiero Ah, hacerla ahora me alcanza a ver. porque está en el contexto. Te la voy a leer. Ya, Dice, ¿qué características se consideran por esta máxima autoridad para elegir al DPO? viene. Y Ah, si quieres lo vamos comentando. ¿A qué es lo que se refiere? En un organigrama organizacional, el DPO está directamente, digamos, no muevas la pantalla, déjala ahí. Está directamente relacionado con el directorio, ¿cierto? Tiene una independencia respecto a la organización. Ahora, tiene que ser el órgano superior. Eso es lo importante. Y también es importante el rol que tiene esta autoridad en cuanto a crear cultura y permear hacia toda la organización podríamos decir, como le gusta a los de marketing, ¿cierto? Decir que somos clientes céntricos, bueno, que tenemos la protección de datos en el centro de la compañía y de manera que se pueda permear al resto de la compañía, Para ¿ya? ello debe Pero tener eso la se refiere. característica, perdón, Maca, para ello debe tener la característica que justo es lo que viene a continuación, que tiene que ser idóneo para el cargo y tener capacidad y conocimiento específico respecto a la protección de datos personales, respecto tanto a la regulación, como por ejemplo hoy día no tenemos jurisprudencia, pero podría tener conocimiento sobre los casos que han ocurrido y sobre todo no sé, tener estudios, por ejemplo, en protección de datos. Ya tiene que ser alguien que tenga conocimiento. Exacto, pero es el órgano máximo de la compañía, eso es lo importante, ¿ya?
Dale, Ignacio. Ahí está, si es que de repente no se cambia. Ya, y aquí están las funciones, más que las características, estas son las funciones específicas que establece el proyecto de ley. No las vamos a nombrar en su totalidad, pero aquí se las dejamos para que las puedan revisar ustedes. Pero nos vamos a centrar en dos, que son las que están en rojo, las que justo están al medio. En primer lugar, el delegado de protección de datos tiene la función de identificar los riesgos. Es decir, dentro de la compañía nosotros tratamos este tipo de datos y estos son los riesgos del tratamiento de estos datos. ¿Ya? Ese es el punto número uno. Luego debe establecer medidas para resguardar los derechos de los titulares. Sabemos que los titulares de datos tienen ciertos derechos y, por ejemplo, ¿cuál es la medida que podría adoptar? Poder fiscalizar que realmente se esté cumpliendo con el ejercicio de los derechos de datos por parte de un titular, que exista un proceso o mecanismo para que este titular de datos pueda ejercer sus derechos, por ejemplo. Y luego, como dijimos, que este DPO va a identificar riesgos, a la vez tiene que adaptar acciones destinadas para prevenir infracciones que se pudiesen cometer a raíz de estos riesgos que esté elevando. Por lo tanto, Ignacia, quizá un ejemplo bueno esto de identificar medidas para resguardar los derechos de los titulares. Cuando la base de licitud es el interés legítimo, necesariamente en esta ponderación de los riesgos se debe considerar medidas para proteger los derechos de los titulares, ¿ya? Específicamente ahí está señalado, ¿cierto? Como se trata de una base de licitud excepcional y que requiere una evaluación, ¿cierto? Una ponderación de una de las consideraciones a tener presente es justamente esto. luego tenemos aquí vamos a pasar a otro ítem de esta presentación, tenemos la privacidad desde el diseño y por defecto. ¿A qué nos referimos con este principio que está incorporado en el proyecto de ley y que nosotros igual en Alessandri lo recomendamos utilizar y tener en cuenta este principio? ¿Por qué les digo que lo recomendamos tener en cuenta? Porque este principio se refiere, aquí tiene dos caras, ¿cierto? En primer lugar, aplicar medidas técnicas y organizativas desde el diseño con anterioridad, por ejemplo, a la contratación de un nuevo proveedor o a una nueva iniciativa. Es decir, antes de que nosotros, por ejemplo, si somos una clínica y vamos a contratar un nuevo proveedor y este proveedor va a acceder a algún dato de salud, antes de contratarlo, dentro de la organización debe existir un proceso o un protocolo donde exista un filtro. Y este filtro tiene que ser en protección de datos personales, así como existe el filtro que hace compras, que hace finanzas, que hace seguridad de la información, también tenemos que tener un filtro en protección de datos y eso debe estar escrito, por ejemplo, en un protocolo. No debe ser solamente de papel, cosa de que si es que hay una persona en la institución que está encargada de velar por la protección de datos personales y luego esta persona ya no trabaja en la institución, ¿qué pasa después? Por lo tanto, nosotros recomendamos siempre que estos procesos sean escritos y que, más allá de ser escritos, sean implementados. Entonces, ese tenemos la mirada desde el diseño, desde el diseño con anterioridad. Por lo tanto, aquí tenemos la actividad preventiva. Y luego de eso también está el diseño por defecto, es decir, durante el tratamiento de los datos personales, de existir una fiscalización, un monitoreo continuo respecto de que si es que contratamos a este nuevo proveedor y nosotros dijimos, estas son las medidas para minorar el riesgo, o esto es el plan de acción que vamos a tener en cuenta con este nuevo proveedor, de que realmente esto se lleve a cabo durante toda la prestación del servicio de ese proveedor o durante, imaginémonos un nuevo proyecto, durante todo el tiempo en que se lleva a cabo ese nuevo proyecto. Y todo esto nos va a servir como una cultura de evidencia, que vamos a ver aquí en la diapositiva siguiente, que la cultura de evidencia se plasma en la evaluación de impacto en protección de datos que nos va a contar aquí Macarena. Bueno, la evaluación de impacto en protección de datos personales se lleva a cabo a través de un instrumento que es el Privacy Impact Assessment, que María Ignacia les comentó antes. El proyecto de ley señala en qué caso es obligatorio hacer una evaluación de impacto en protección de datos. El último ítem que ven tiene un asterisco porque si bien no lo menciona la ley, nosotros consideramos que es fundamental, ¿ya? Vamos a hablar cortito de cada uno de ellos. Primero dice que es cuando sea probable que se pueda producir un alto riesgo para los derechos de los titulares. Se fijan aquí ya ahí está hablando de riesgo. Por eso es importante tener esta estructura y esta conciencia. Tenemos que tener un músculo en la organización que efectivamente sea capaz de ir evaluando estos riesgos. En caso de decisiones automatizadas, y en realidad hoy día decisiones automatizadas, está presente
en muchos procesos. Piensan solamente en un servicio de atención al cliente que se lleva a cabo por el canal de WhatsApp y que tengamos un chatbot. Eso es una decisión automatizada, que tiene un árbol de decisiones que dice, usted tiene problemas, no sé, con que no le llegó el producto o el producto estaba defectuoso. Pum, pum, ¿cierto? Uno ya elige entre dos. Esa es una decisión automatizada, por lo tanto, hagámonos cargo de que prácticamente hoy día todo requeriría, según el proyecto de ley, una evaluación de riesgo. Monitoreo sistemático de zonas de acceso público, tratamiento de datos sensibles y especialmente cuando se trata de excepciones al consentimiento, responsabilidades, y aquí viene lo que mencionábamos nosotros, responsabilidades asociadas a proveedores encargados de tratamiento de datos. ¿Y por qué lo incluimos? Porque es fundamental determinar la idoneidad de ese proveedor. En los servicios financieros existe una normativa, ¿cierto? Que es la RAN 27, que es antes de este proyecto de ley. Veníamos desde el 2017, donde ya se establece la obligación que tiene que tener el proveedor de servicios financieros en cuanto a decir, ¿por qué usted está contratando a este proveedor? Y tiene que haber una política. A lo que queremos referirnos es que tiene que existir un control y que esto no llegue a, por ejemplo, cuando ya el contrato se firmó y luego decimos, oye, este proveedor, ¿alguien lo evaluó? Efectivamente, nos permite cumplir con el estándar que nosotros nos obligamos a nuestros titulares de datos, cumple con nuestras políticas, con el estándar que hemos definido. Ahora, recordemos el artículo 48 que les mencionábamos antes, que todo responsable de tratamiento de datos tiene que tomar medidas preventivas. Entonces, ¿cómo vamos a adoptar medidas preventivas si no tenemos conocimiento de los procesos o bien de las iniciativas, proyectos? No solamente pensemos en que lleve involucrado un presupuesto de la compañía que tenga que pasar por finanzas, ¿cierto? Porque puede ser un control fácil de establecer, bueno, cuando llegue a compra, bueno, compra si se da cuenta que tiene un tratamiento de datos, lo mandará a donde corresponda. Esto tiene que estar en la primera línea de defensa, es decir, el negocio. Tenemos que ir creando este músculo que permita evaluar el riesgo, pero en forma preventiva. Entonces, lo primero es incorporar entonces estas evaluaciones de riesgo en la línea, en el negocio, de manera que vaya efectuando estas evaluaciones de riesgo. Quería comentar, María Maca, que no. Ignacia, Sí, lo cambio el. hay una pregunta Ah, que dice, espera que la voy a leer aquí, que estaban preguntando, ¿quién es? Constanza dice, ¿se podría afirmar que el proyecto de ley exige contar con gobernanza de datos a través de la exigencia de proactividad? Y claramente es lo que hemos tratado de explicarles, Constanza, que efectivamente el proyecto de ley nos está diciendo usted adopte medidas, ¿cierto? Y en esas medidas hay un sinfín. Obviamente que gobierno de datos como tal, como lo expliqué antes, como aquel que su foco es que la compañía disponga de datos de calidad en todo momento que lo requiera, necesariamente tenemos que tener claro qué datos tenemos. Y desde ese punto de vista es para el negocio, pero desde el punto de vista para evaluar el riesgo en protección de datos, necesitamos saber qué datos son. Como decía María Ignacia, son datos de salud, son datos puramente personales, tenemos datos biométricos, tenemos fuentes de acceso público, cuál es la finalidad que tenía esa fuente. Entonces, yo cuando hago clase y cuando con María Ignacia y con Jaime, que formamos parte del equipo Alessandri, capacitamos, decimos, miren, esto es como un closet. Y si el closet está desordenado y a uno le preguntan cuántos calcetines negros tienes de deporte, nunca va a ser capaz de responder. Esto es básicamente lo mismo. Si alguien viene a ejercer un derecho de información, Macarena Gatica, le pido a una organización, ¿qué datos tiene usted de mí? Y este closet no está ordenado, va a ser muy difícil dar cumplimiento no solamente a ese derecho, sino a la ley en su conjunto, porque no vamos a haber cumplido con este principio, ¿cierto? Que es el principio de la privacidad por diseño y por defecto. Esto es un principio rector del proyecto de ley. Esto no es un principio que digamos, sí, parece que está. Es un principio rector del proyecto.
Y aquí les queríamos mostrar y ojalá tratar de hacer un ejercicio de cómo se lleva a cabo un PIA, ¿cierto? Una evaluación de riesgo en protección de datos. Y María Ignacia, ¿se te ocurre algún ejemplo que Sí, podamos ver? vamos a sacar un poquito la pantalla para poder vernos aquí con Macarena mejor, para que ustedes puedan ver el contenido que tiene que tener un PIA. Pero imagínense, ahí nos vemos todos algunos que tienen la cámara prendida. Imagínense la situación en que nosotros somos una compañía de seguro y que queremos a través de inteligencia artificial analizar estadísticamente cuáles son los reclamos más recurrentes que se producen respecto a los siniestros. Imagínense esa situación. Y esto lo queremos hacer a través de inteligencia artificial. No lo podemos hacer nosotros mismos como compañía de seguro porque no tenemos los medios para hacerlo ni la tecnología y contratamos un proveedor. ¿Ya? Entonces, imagínense esa situación. Entonces, según todo lo que hemos conversado anteriormente, este proveedor tiene que pasar por un filtro, ¿cierto? Entonces, como tiene que pasar por un filtro, nosotros debiésemos hacer este Privacy Impact Assessment, que imagínense va a ser un documento en donde este documento va a ser un documento tipo cuestionario que va a tener que pasar por los encargados del negocio de este proyecto, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos vamos a preguntar? En primer lugar, descripción de la iniciativa. ¿Cuál es la descripción de la iniciativa? Lo que recién yo les acabo de comentar. Entonces, descripción de la iniciativa, check. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa? ¿Qué es lo que estamos buscando? Poder analizar estadísticamente cuáles son los reclamos más recurrentes en los siniestros. ¿Qué es lo que a la gente más le molesta? Ignacia, podría Dime. ser satisfacción de clientes, ¿cierto? El objetivo También final, podría ser. ¿cierto? Exacto. También podría ser incluso, podríamos estar evaluando si tenemos muchos reclamos cuando los siniestros están fuera de cobertura, ¿cierto? Son rechazados en las liquidaciones. Bueno, ¿cómo estamos vendiendo? ¿Ah? Esto nos puede llevar, que ese es nuestro objetivo final. Y una pregunta que viene asociada a esto en el PIA, la pregunta siguiente es, ¿puede usted lograr este beneficio por otro medio? Y aquí lo típico que a uno le contestan es no. Y en realidad sí, manualmente puede ser súper Tedioso. costoso, ¿cierto? Tedioso de empezar a revisar a uno por papeles en vez de utilizar un sistema automatizado, pero podríamos hacerlo, en realidad sí, ¿ya? Y la típica respuesta del negocio es no, porque dicen no, porque es desde un punto de vista eh, material que les costaría, pero en realidad podríamos tener un ejército de personas revisando los procesos de liquidación que se llevaron a cabo durante el año, ¿ya? Entonces eso es importante porque puede ser que si el riesgo es muy alto, sí existe una vía alternativa como para minorar el riesgo, porque lo puedo hacer de otra forma. Luego tenemos el ítem de cuáles son los datos que se van a tratar, cuál es la naturaleza del dato. Y si nosotros nos ponemos en este ejemplo, podemos acceder, por ejemplo, a datos de salud, a datos de geolocalización. Imagínate, tuvo la persona tuvo un accidente automovilístico. Entonces, accedemos a los datos de cómo manejaba también esa persona y tenemos datos de comportamiento, además de datos de geolocalización del GPS del auto, por ejemplo. Podemos también aquí acceder a datos de menores de edad, porque imagínense un accidente, cualquier tipo de accidente, y iba en el accidente un menor de edad. Y hay otro tipo de datos que también podrían ser, en este caso no lo es, pero también es importante tenerlo en consideración, por ejemplo, datos biométricos. Aquí yo no sé si tú te imaginas, Maca, en este ejemplo, datos biométricos. Yo no me los imagino, siempre puede ser, pero hoy día yo no me Mira, pero imagino ¿sabes cómo... qué? Pensemos quizás en un fraude, ¿ah? Que nos sale una alerta de fraude en una liquidación, entonces vemos que la persona puso su huella y la huella no corresponde a la seguridad. Es súper rebuscado, pero podría llegar a darse. ¿Cuál es lo que queremos levantar acá? Que si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ver el riesgo que tiene la actividad que queremos desarrollar. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ah? Y hay ciertos elementos que obviamente aportan más riesgo, como datos de menores, datos de salud, ¿cierto? Y hay otro que también eleva el riesgo, que aquí va a intervenir un proveedor. Es decir, estos datos salen del ambiente protegido que tiene la empresa
y reglado, ¿cierto? O normado o gobernado dentro de la empresa y van a pasar ahora a un proveedor. Y eso también puede significar riesgo, ¿ya? ¿Dónde están esos datos guardados? Por ejemplo, están en la nube del proveedor, nuestra nube, perdón, en un servidor físico aquí en la oficina, imagínense, también puede darse el caso. Entonces, se van dando cuenta, esto va sumando de alguna manera puntos que nos van a determinar y nos van a decir estos riesgos son altos, medios o bajos. Y finalmente, ¿cuáles son las medidas para minorar estos riesgos? O sea, si nosotros estamos diciendo que va a haber acceso, un riesgo es acceso a datos por terceros, que es este proveedor, por ejemplo, una medida para minorar el riesgo podría ser limitar los datos a los cuales va a tener acceso este tercero, no entregar la totalidad de los datos. Por ejemplo, este tercero no necesita el root de la persona que fue siniestrada, sino que solamente necesita, por ejemplo, la causa por la cual fue siniestrada. Solo le vamos a entregar esa información y no información adicional. Ya voy a volver aquí a la diapositiva para empezar a terminar ya y que hagan sus preguntas. Ahí. Ya. Entonces, esto fue lo que revisamos recién, algunos de estos puntos respecto al PIA. Luego, para terminar, queremos... Gracias. También es importante, ustedes, por ejemplo, en la agencia española, ustedes pueden encontrar ejemplos de PIA. Hay ciertos formatos. Ojo con el grado de madurez que tiene la compañía para contestar preguntas que pueden ser muy complicadas, ¿ya? Entonces traten de adecuar, facilitar. Partamos con un PIA que sea fácil de responder. Y muchas veces nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es que en los primeros casos nosotros junto con el área de negocio lo respondemos. Y esto sirve también para ir creando, para concientizar, ¿ya? Y aquí están estos beneficios que es tan importante porque si no conocemos, no somos capaces de advertir el riesgo. El que nada sabe, nada teme, ¿cierto? Y es verdad. En la medida que a nosotros adquirimos conocimiento, somos capaces de levantar hacer la pregunta. No queremos que sean todos expertos, pero sí capaces de poder levantar el riesgo. Y para terminar, tenemos cuáles son, después de todo, esto es como un resumen final de todos los beneficios que puede traer aparejado la evaluación de riesgo, ¿ya? De forma preventiva. Bueno, obviamente, en primer lugar, va a servir para gestionar el riesgo y, consecuencialmente, podemos prevenir infracciones. Y como dijimos con el modelo de cumplimiento, lo que podemos hacer es prevenir infracciones y además en caso de que cometamos alguna infracción dentro de la organización, o que algún trabajador cometa una infracción dentro de la organización, se puede atenuar el grado de responsabilidad. No sé si quieres seguir ahí, Maca, con el RAP. Sí, y obviamente que al hacer el PIA es una evidencia de la debida diligencia que estamos haciendo. Entonces, cuando la autoridad, la autoridad viene, nos fiscaliza o bien hay un reclamo, ¿cierto? Ya sea, me refiero que la agencia puede conocer de oficio a petición de parte, nosotros sí tenemos evidencia de que hemos empleado estas medidas, ¿cierto? Preventivas para garantizar el cumplimiento de la norma. Entonces, tenemos dos puntos muy importantes: la evidencia, la debida diligencia, la concientización que les dije antes, y al final lo que estamos construyendo es este músculo que necesitamos, que es de cultura preventiva, con una mirada de gestión de riesgo. Hay algunas industrias que para ellos es fácil porque han tenido siempre una mirada de riesgo, porque el órgano de control se lo ha exigido, como es lo que ocurre en los servicios financieros. La mirada hoy día o la invitación es que cualquiera sea la industria, ¿cierto? Tenemos que empezar a tener este enfoque en riesgo. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya hay una en el chat, María Ignacia, que dice, Francisco Montt pregunta, ¿actualmente el CERNAC permite recibir solicitudes para que empresas dejen de contactar ciertos clientes o prospectos? ¿La nueva ley incluye también la necesidad de eliminar todos los datos históricos del cliente? Ya, aquí vamos a hacer, te voy a hacer Francisco, es que no puedo ver el nombre. No sé. Francisco Montt. Francisco, ya. Francisco, mira, a lo que tú te refieres es al registro no molestar del CERNAC, ¿ya?
Y lo que hay que tener en consideración respecto al registro no molestar es que si es que yo como persona natural, como cliente de una empresa, me registro en este registro, valga la redundancia, lo que tiene que hacer la empresa no es eliminar mi información, sino que lo que tiene que hacer es ser capaz, dentro de su gobierno de datos, de dejar una marca y decir, esta persona no quiere que la contacten más. Lo que no significa que eliminen la información, ¿ya? Entonces, esa es como una patita de la respuesta respecto al registro no Ignacia, molestar. ¿podrías dejar de compartir la pantalla por si alguien se Sí. anima a hacer una Ah, pregunta? Ya, ya, ahí está. ahora Entonces, sí puedes en seguir. primer lugar, el registro, gracias. El registro no molestar, lo que hace no es que la empresa tenga que eliminar la información, sino que la empresa lo que tiene que hacer es no mandarle más comunicaciones promocionales a la persona que se inscribió en este registro. Otra cosa distinta es el derecho ARCO, que es el derecho de los titulares, que actualmente existe en la ley obsoleta 19.628, obsoleta, de protección a la vida privada, que es el derecho de que se pueda eliminar sus datos. Y eso es algo distinto. Una cosa es eliminar y la otra cosa es, en el fondo, bloquear el dato y no tener que mandar comunicaciones promocionales. ¿Qué es lo que hace hoy día la ley? Porque aquí pregunta, ¿incluye también la necesidad de eliminar los datos históricos de un cliente? No es que incluya la necesidad de eliminarlos, sino que también incluye este derecho ARCO que se llama derecho de cancelación o derecho de eliminación, en donde yo si ejerzo ese derecho ante una empresa, esa empresa ahí tiene que eliminar mi información. Y tiene que eliminar, efectivamente, como dices tú, la información histórica, toda la información que tenga, y ahí está lo difícil, el ejemplo que decía Macarena de saber dónde, o tener el closet ordenado. Porque si a mí me piden eliminar la información, yo la tengo que eliminar de todos los sistemas. Imagínense que yo la guardé en distintos closets, en distintos cajones, y yo no tengo identificado que lo guardé en distintos cajones, va a ser imposible eliminarlo. Maca. Y esto también se relaciona con un principio que es el de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Qué información o yo tengo o puedo, ¿cierto? Más que tengo, que puedo tratar? Y la ley es clave. Dice que solamente aquellos que sean necesarios para el tratamiento de datos y por un tiempo que sea necesario para el cumplimiento de la finalidad. Es decir, cuando hablamos, ¿por qué lo digo? Por este dato histórico. Hay a todos nos baja un terror cuando borramos un archivo del computador, cuando migramos a un sistema, ¿cierto? Porque decimos, pucha, quizás después lo voy a necesitar y no lo voy a encontrar. Este mismo terror le pasa, ¿cierto?, a las personas que son data owner o data steward o bien a cargo de gobierno de datos o incluso el negocio, cuando tú le dices, bueno, estos datos son antiguos, ¿tienen relevancia hoy día? Y si no tienen, no tienen ninguna, no están asociadas a la finalidad, deben ser eliminados o anonimizados en forma permanente. ¿Ya? Ahora, para estos conceptos más básicos de protección de datos, alguien de Alessandri compartió nuestro link a nuestra área de práctica en la página web. Ahí pueden encontrar más de estos contenidos. También hay videos de webinars anteriores donde hemos tratado estos conceptos más básicos de la ley. ¿Ya? El problema está en que el registro al molestar es una herramienta o es un termómetro que el CERNAC ha estado tomando. Recuerden que el CERNAC tiene facultades fiscalizadoras desde hace 2 años en materias de protección de datos y es un elemento que ha considerado respecto de por qué usted tiene los datos de aquellas personas que le están diciendo que no quieren recibir más comunicaciones promocionales. Es decir, ¿cuál es su base de licitud? ¿Ya? Entonces es importante que vean este tema. En la página, en la área práctica de tecnología de Alessandri, hay algunos contenidos que les pueden servir para revisar estas materias. ¿Ya? Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo podemos determinar la línea que separa el responsable del tratamiento y el encargado? Son personas totalmente, tienen roles distintos. La ley los define, perdón, el proyecto de ley, yo ya la estoy dando por aprobada. El, el responsable de tratamiento de datos es quien define las finalidades, qué datos vamos a tratar, durante cuánto tiempo, ¿Con quién los ¿cierto? vamos a compartir? Por ¿Con ejemplo. quién los vamos a compartir los datos? Él es el responsable, es el que decide. Y el encargado, tal como lo dice el proyecto de ley, dice que es aquel que realiza todo o parte del tratamiento por cuenta del responsable.
es un proveedor, ¿cierto? A quien yo le encargo una parte. Fíjense que de las pocas jurisprudencias que hay de la ley vigente, de la ley 19.628, es respecto de un banco que fue condenado porque contrató un proveedor para destruir cartolas bancarias, ¿ya? Y el proveedor iba, no me pregunten por qué, iba con las cartolas, en aquel momento que eran físicas, en un camión por la Cuesta Zapata o Arriga, y así como para la playa. Y no sé, creo que se volcó y las cartolas se volaron, ¿cierto? Quedaron en la vía pública y se filtraron, y no solamente habían datos personales, hábitos también, datos sensibles, sino también sujetos a secreto bancario, ¿ya? Y fue sancionado por la responsabilidad del proveedor. Y aquí es clave lo que hablábamos antes de la evaluación del riesgo del proveedor. ¿Qué tan idóneo era ese proveedor? ¿Cumplía con nuestro estándar de cuidado de respecto a los datos personales? Puede que sí, ¿eh? No estoy diciendo que, y puede haber sido que fue un caso fortuito, ¿cierto? Que tuvo un accidente y que por eso se filtraron. Pero ahí está la clave. Cuando interviene un proveedor, un encargado de tratamiento de datos, quien es responsable de ese actuar frente al titular es el responsable, ¿ya? Y si, por Entonces, ejemplo, sin nosotros perjuicio que nosotros después podamos repetir, pero el responsable ante el titular, tal como lo dice la definición, es el responsable. ¿Mm? Sí, y si nosotros, por ejemplo, contratamos a un proveedor que en realidad decimos que no es idóneo para para prestación del servicio, sí, pero respecto al tratamiento de datos, y decimos que va a ser, que lo vamos a contratar igual si es que tiene un plan de acción, por ejemplo, hay medidas para aminorar el riesgo que este contempla, y en realidad después no hacemos nada, no estamos siendo buenos responsables, por decirlo así. Ignacia Fernando Valenzuela dice, para los que no saben, ¿eh? Y nos complementa, muchas gracias Fernando, dice, los derechos ARCO, ¿cierto? Son rectificación, cancelación y oposición. Ojo que en nuestro proyecto de ley la cancelación pasa a ser supresión, entonces ahí como que nos queda raro, nos van a quedar raros estos derechos, van a ser ARSO o ARSOP, pero bueno, esa es la creatividad que tenemos nosotros los chilenos. Y está muy relacionada con la PISMIT, que es una política que los bancos están obligados a tener desde el año 2023 y que específicamente señala, es información relacionada con morosidades y poder análisis de riesgo financiero, y que establece, ¿cierto?, una gobernanza, es decir, la institución tiene que tener una gobernanza de esta información y un debido cuidado, y establece una especie de derecho de información. ¿Qué información tiene usted de mí? ¿Ya? Por eso dice Fernando que tiene que estar, es muy relacionado con los derechos ARCO, ¿ya? Y es importante que ojalá utilicen el mismo canal, seamos eficientes en esos procesos, porque al final es lo mismo, ¿cierto? Está haciendo un ejercicio de un derecho. ¿Y esto por qué pasa? Esto de que estemos creando normas en forma aislada que regulan la misma materia, ¿cierto? Porque perfectamente la CMF podría haber dicho, oiga, y si usted quiere ejercer su derecho a información relacionado con esta información, la institución tiene que tener un proceso, es porque tenemos una norma que es ineficiente y tenemos un proyecto de ley que lleva varios años, ¿cierto? 7, van a ser 7 años, y que por lo tanto nos falta esta norma de carácter general, paraguas, que permitan parar cualquier tratamiento de datos. Pensemos en la ley FinTech, ¿cierto?, que puso la carreta delante de los bueyes, porque establece sanciones que son muy parecidas a las que tiene el proyecto de ley en temas de protección de datos, ¿ya? Para los que no saben, el proyecto de ley pasó a comisión mixta. Son 24 puntos que van a ser revisados en la comisión, desde temas bastante básicos como definición de dato personal, datos sensibles. Hay también algunos derechos que están, fuentes de acceso público, multa, en fin, hay una serie de normas que van a ser revisadas. Por ahí si alguien del equipo puede compartir la noticia que publicamos para que puedan revisar todos los puntos. La comisión no se ha constituido todavía, la comisión mixta, ya fueron nombrados los diputados que van a formar parte, pero se espera que prontamente se constituya y por lo tanto ya estamos a puertas. ¿Ya? El proyecto de ley tiene 2 años en la norma de periodo transitorio, por lo tanto de ser aprobada en el año 2024, entraría a regir el 2026. Pero ojo con esto, son 2 años.
pero incluso el reglamento europeo también tuvo 2 años de vacancia y la mayoría de las empresas no llegaron. Y ojo que ellos venían de un estándar más alto que el nuestro. Yo digo, nosotros estamos andando en un burro y nos vamos a subir un Ferrari. Ellos estaban andando en un, no sé, pues, en un 580 y se subieron a un Ferrari. Ya nosotros tenemos un gran camino por transitar. Ignacia, que hay otra pregunta. Si se trata, Macarena, sí, José sí, es Luis, que antes de pasar, sí, hola, antes de pasar a la siguiente pregunta, quería aprovechar el momento porque va conectado con la pregunta anterior. sí, dale. Esta relación entre encargado y responsable, y nos situamos en el supuesto de que efectivamente nosotros no tenemos los estándares o no nos fijamos si efectivamente este encargado cumple con nuestras políticas o nuestros protocolos. Contratamos una persona que, tú viste el ejemplo del camión, que a lo mejor no tenían un buen protocolo y efectivamente se produce esta filtración de datos, pero yo ahora quería consultar por el tema de cuando el proveedor sí cumple con nuestras políticas, cuando sí cumple con la exigencia que nosotros tenemos al interior de una empresa. Y te doy Lo el ejemplo, no sé, revisamos y cumple, ya, sí, ¿cierto? está todo Perfecto. perfecto, todo perfecto. Incluso tiene estándares superiores a los nuestros. Y sin embargo, aún así se filtra esa información. ¿Cuál sería nuestro mejor mecanismo de defensa ante la agencia el día de mañana? Decir, mira, sabes que nosotros tenemos esto, hicimos esto, realmente es una política viva. Nosotros nos Ujú. capacitamos frente a este tipo de situaciones, pero aún así este encargado, como por ejemplo Zoom, hoy día nosotros estamos utilizando Zoom y filtra esta información. Por ahí va mi pregunta. Uf, no está fácil porque es probar la debida diligencia, ¿cierto? Y fíjate que hay un caso en España de una farmacia que se le filtra una cantidad de datos importante, una farmacia que tenía un comercio electrónico y a través de ese canal se filtra información. Y la agencia lo libera de responsabilidad porque logra probar que a pesar de lo ocurrido, hizo todo lo posible por prevenirlo y así todo ocurrió, ¿ya? Eh, y ahí está, ¿cierto? Porque ¿dónde está la negligencia? Y eso es lo que vamos a probar. Ahora, nosotros tenemos que tener una política respecto a proveedores, porque, por ejemplo, este proveedor que tú estás conversando podría perfectamente ser, por ejemplo, que tuviera una certificación 27001, ¿ya? Entonces, la tiene hoy día vigente, la tendrá vigente 3 años después. Nos preocupamos de auditarlo nuevamente, ¿ya? Y eso es clave, porque, y ojo, que no vamos a ser capaces de auditar a todos, porque si no cerramos la cortina, el negocio que tengamos y ponemos una auditoría de proveedores, ¿cierto? Sí, Pero no da, vamos a tener un no da. programa de decir, estos son mis proveedores críticos en tratamiento de datos, porque la mayoría de las empresas hoy día, respecto a un riesgo operacional, sí lo han definido. Lo que pasa es que no tenemos cultura de protección de datos y por lo tanto no hemos definido quiénes son nuestros proveedores críticos en protección de datos. Voy a poner un ejemplo. Con un cliente, y que va relacionado con la pregunta que alguien hace, ¿qué pasa cuando tengo un proveedor que ya lleva tiempo? ¿Tengo que hacer un PIA? Bueno, con un proveedor, perdón, con un cliente empezamos a analizar el tratamiento de datos en materia laboral. Y nos encontramos con un proveedor de estas plataformas que gestionan los datos laborales, ¿cierto? Donde yo puedo firmar los contratos, está la gestión de vacaciones, en fin, está toda esa información. No hay nombres, hay varios competidores que existen hoy día en el mercado. Y, y el contrato ya había sido firmado, entonces dijimos, bueno, venga el contrato, lo revisamos y nos encontramos con varias situaciones y es un proveedor que está funcionando y funciona bien, ¿ya? Y levantamos ciertos riesgos. No los quiero mencionar específicamente, pero encontramos ciertos riesgos y dijimos, bueno, los tenemos que gestionar. Y le dijimos, porque estamos contentos con el proveedor, ¿cierto? Entonces le dijimos, mira, algo tenemos que hacer para que esta relación siga, porque ustedes son un proveedor crítico, operacional, porque si imagínense si se van de espalda al loro, pierdo toda la información laboral. Y segundo, desde el punto de vista de tratamiento de datos, tienen un montón de información relacionada con los trabajadores. Y asumimos un compromiso, logramos un compromiso donde ellos van a desarrollar ciertas cosas para minorar el riesgo. Pero alguien tiene que controlar que ese plan se cumpla.
Si dijeron que a los 6 meses nos van a entregar este aplicativo que va a solucionar A, B, C o D, alguien tiene que ver que efectivamente se cumpla, ¿ya? Aquí no basta con que tenemos una foto de un proveedor hoy día y nos olvidamos, porque las cosas pueden cambiar. Incluso puede que tengamos un contrato con un servicio y que le complementemos con otras cosas, o que incluso el proveedor por ejemplo, si le incluye otras tecnologías, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener trazabilidad del dato. Tenemos que saber qué datos tiene ese encargado del tratamiento de datos, ese proveedor. ¿Qué tal que él antes tenía su servidor físico y hoy día está en la nube? ¿Me aumenta el riesgo? ¿Me lo disminuye? Son cosas que tenemos que estar evaluando. Y insisto, hay ciertas industrias que esto tienen un músculo mucho más aprendido respecto de definición de proveedores críticos con una mirada muy de riesgo operacional, y hay que incorporar esto otro, ¿ya? Yo creo que ahí Muchas gracias, contestamos, Macarena. no, de nada, yo creo que ahí contestamos la pregunta de Paula, ¿ya? No es que tengamos que hacer un PIA constantemente, pero cuando hay cambios en el servicio que nos da este encargado, imaginémonos que antes le entregábamos datos anonimizados, hoy día le vamos a entregar datos personales. Bueno, eso implica un cambio en el riesgo y debiésemos analizarlo, ¿ya? Y obviamente que tenemos que ejercer nuestra debida diligencia realizando auditoría, velando porque efectivamente ese proveedor siga cumpliendo aquello que revisamos y determinamos y que acordamos en el contrato, ¿ya? A ver, ahí compartieron la nota. Muchas gracias, Alessandri Comunicaciones, por compartir la nota de la comisión mixta. Gracias. Ahí Alejandro Jara dice que la comisión mixta entonces está citada para el próximo martes 23. Gracias. Vamos a ver entonces quiénes son los senadores. De nada, Cristian Vidal, que ahí nos agradece. Tremenda clase, dice. Y Alejandro Jara pregunta, para la pregunta de José, creo que es esencial, comenta, tener un buen protocolo de selección de proveedores. Es clave, ¿cierto? Es la idoneidad del proveedor. ¿Cómo? Dale, Ignacio. Es clave que además esté incorporado a la protección de datos personales, porque a nosotros nos pasa mucho, y creo que Macarena lo comentó antes, que ya tienen cerrado el proyecto, ya tienen cerrado el proveedor y nos llega al final. Entonces al final nosotros somos, como abogados de protección de datos, somos la piedra de tope para que no se lleve a cabo el proyecto, pero quizás si lo hubiésemos revisado y hubiésemos formado parte del proceso, del protocolo de idoneidad de los proveedores, no hubiésemos llegado al final y bajado el proyecto. O los riesgos lo hubiésemos visto antes y lo hubiésemos podido solucionar con anterioridad. Entonces, es muy importante que esté, pero en las etapas previas, no en la última etapa. Ay, me acordé de que hay algo de protección de datos aquí, vamos a llamar a Macarena Gatica. No, tiene que ser desde el principio. Y para eso es lo que les dijimos, que es tan importante capacitar, porque muchas veces en la línea de negocio, ¿cierto? La primera línea no advierte el riesgo. Como que dice, pero sí, ¿cómo? Si esto lo hacíamos manual antes, ¿cuál es el riesgo que puede haber? ¿Cierto? Como que sigue siendo, no lo logran advertir. Por lo tanto, es muy importante tener presente las capacitaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta final? Porque por respeto a ustedes, por la hora ya son las 10:40. ¿Alguna pregunta? No, ¿Alguien aquí, más tiene sí, le vamos a alguna? dejar nuestros Sí, correos para que nos ahí escriban. están nuestros correos por si tienen alguna pregunta. De nada, Nicolás. Aquí están los parlamentarios. Los diputados son Leonardo Soto, Alessandri, Longton, Winter, Cariola. Y ahora nos faltan los senadores. Eso es lo que nos falta, Sí. Ivonne. Eso es lo que estábamos esperando conocer para ver. De nada, los invito entonces, les doy las gracias a ustedes por haber participado en este webinar, y los invito a participar en el de la próxima semana. Ahí vamos a estar con Jaime, como les digo, hablando de temas del consentimiento. Hay temas bien importantes que implican cambios fundamentales y en la forma como hacemos las cosas, ¿ya? Y también pueden implicar tecnologías asociadas que debamos contratar para poder automatizar ciertos procesos con las capturas de consentimiento, ¿ya? Así que les damos las gracias y nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Todos que estén muy bien.